Si San Juan Bautista de la Salle viviera hoy aquí en la tierra, abriría los ojos aterrado al ver que la educación se ha secularizado, o sea, se ha organizado como si Dios no existiera, y solo se preocupa por hacer de los seres humanos unos animalitos muy bien amaestrados, pero sin fe, sin mirar a la eternidad ni importarle nada la salvación del alma, porque para él lo imprescindible, lo que constituía su obsesión, era obtener la salvación del alma de los educados y hacerlos creer en la fe. Si no hubiera sido por estos dos fines, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba y le llamaba la atención: hacer que los educandos amaran y obedecieran a Dios y consiguieran al reino eterno del cielo. San Juan Bautista había estudiado en el famoso seminario de San Suplicio en París y allí recibió una formidable educación que le sirvió para toda la vida. Fue ordenado sacerdote y por su posición social y sus hermosas cualidades, parecía destinado para altos cargos eclesiásticos, cuando de pronto, al morir, su director espiritual lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado: una escuela para niños y un orfelinato para niñas pobres, dirigidos por unas hermanitas llamadas de El Niño Jesús. Allí, en esa obra, lo esperaban la divina providencia para encaminarlo hacia la gran obra que le tenía destinada: ser el reformador de la educación. La Salle le dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de educación. Antes se enseñaba a cada niño por aparte. Ahora La Salle los reúne por grupos para darles clase. En la actualidad eso parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base en gritos y golpes. El padre Juan Bautista reemplazaba el sistema del terror por el método del amor y de la convicción. Y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. No les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino, sobre todo, aquellos conocimientos prácticos que más les iban a ser de utilidad en la vida diaria, y todo con base en la religión y la amabilidad. La Salle empezó a reunir a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa. Y con los más entusiastas fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unos 15.000 en más de 1.000 colegios en todo el mundo, y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación, y ya en vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto los consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción de la Madre de Dios. Al principio algunos le fallaron porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar mala voluntad en ninguno de sus discípulos. Para él, todo el mundo era bueno, y por mucho que lo hubiera ofendido, estaba siempre dispuesto a perdonar y a volver a recibir al que había faltado. Y tuvo una prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y se dejaron contagiar por el espíritu del mundo. Pero luego sus asesores lo convencieron para que no aceptara a ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad y mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres,
y se dedicó a vivir como un verdadero pobre. Los últimos años renunció a ser superior general de su congregación. Pedía permiso al superior para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, los hacía casi siempre a pie y pidiendo limosna para alimentarse por el camino, durmiendo en casitas pobrísimas llenas de plagas y de incomodidades. Una vez pasó todos los 3 meses del crudísimo invierno en una habitación sin calefacción y con ventanas llenas de rendijas y con varios grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que durante todo el resto de su vida le produjo tremendos dolores y anticuadas curaciones que le hicieron para ese mal, lo torturaron todavía mucho más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir la pobreza de una comunidad fervorosa y en la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer para que su estómago fuera capaz de recibirle esos alimentos tan burdos. Su sotana y su manto eran tan pobres y descoloridos que un pobre no se los hubiera aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto y alguna vez que pasó por calumnias dispuso la autoridad superior quitarlo de ese cargo. Él aceptó inmediatamente. Pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar el seguir con el superiorado. No se cansaba de recomendar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número uno del educador debe ser siempre el tratar de que los educandos crezcan en el amor de Dios y en la caridad hacia el prójimo, y que cada maestro debe esforzarse con toda su alma para tratar de que los jovencitos conserven su inocencia, si no la han perdido, o que recuperen su amistad con Dios por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y a todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la eterna salvación. Pasaba muchas horas en oración y les insistía a sus religiosos de que lo más exitoso consiste en la labor de un educador, y esa labor implica orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de La Salle murió el 7 de abril de 1619 a los 68 años. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero.